Rivas, ¿verdad? Y me voy a empezar a recordar de los nombres porque no se me va a olvidar. Hermana Felicita, Norma y Carolina. ¿Cuánto le vamos a ofrendar la palma al Señor? Gloria al Señor, aleluya. Sean bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a invitar para que abra su Biblia en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, la carta de Pablo a los Filipenses. Vamos a esta noche a buscar para tomar como base el estudio de la palabra del Señor esta noche. Gloria al Señor. Es muy importante que como iglesia del Señor conozcamos de la palabra de manera doctrinal, como también podamos conocer los conceptos de la palabra de Dios en cada uno de sus libros. Los días martes estamos aprendiendo de la palabra de Dios acerca de la doctrina o de la sana doctrina del Señor, para que a través del conocimiento de la doctrina cada uno de nosotros estemos firmes en la palabra, conocedores de ella, para que el enemigo no vaya a venir a querernos engañar. Luego, cuando leemos los días jueves los libros de la palabra del Señor, es para que Dios hable a nuestra vida, inspirándonos también y poder aprender a caminar en sus caminos, valga la redundancia. Filipenses capítulo 1, esta noche vamos a leer. Cuando lo haya encontrado se pone sobre sus pies en señal de que ya lo halló. Capítulo 1, verso 1, vamos esta noche a leer la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Bien, vamos a esperar que todos lo encuentren. Gloria al Señor. Si hay alguien que no tiene Biblia, por ahí hay Biblias disponibles para que no se quede sin leer la palabra de Dios. Gloria a Dios. Bien, dice el versículo número 1 de la palabra del Señor: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Amén. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta noche por el privilegio que nos ha permitido de poder venir a alabarle, a adorarle. Señor, gracias por la administración de su Espíritu Santo. Gracias, Señor, por habernos concedido el privilegio, Señor, de sentirle, Señor, y de ser consolados, de ser fortalecidos. Pedimos hoy, Señor amado, que a la luz de su palabra usted hable en nuestra vida, que podamos ser conocedores, Señor, de ella, para poder, amado Dios, consolidar nuestra fe cada día más. En el nombre de Jesús le pedimos, Espíritu Santo, que prepare nuestra mente y nuestro corazón para poder recibir, Señor amado, la enseñanza que a usted le ha placido esta noche entregarnos. En el nombre de Jesús se lo rogamos y le damos gracias. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mi amado hermano y hermana. Esta noche, con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, queremos tocar un tema muy importante como iglesia de Dios. Hermanos, conocer acerca de lo que es la organización de la iglesia local. Nosotros como ministerio en este lugar no estamos quizás representando en sí a una iglesia en el sentido de ser una denominación grande. De hecho estamos tiernitos, y por esa razón es de que en ninguno de los rótulos, por lo menos en lo que son los logotipos con los que nosotros nos presentamos, dice iglesia altar de adoración, sino que dice ministerio altar de adoración, porque vamos comenzando. Ministerio quiere decir servicio. Entonces lo que aquí se está llevando a cabo es un servicio litúrgico, un servicio eclesiástico, un servicio que es
para el Señor y para los santos del Señor. Sin embargo, esto no quita que tengamos la visión de que llegamos un día a ser una organización o una denominación bastante grande. Yo sé que dentro de los planes del Señor, dentro de los deseos de Dios, es de que crezcamos como iglesia del Señor, que como ministerio crezcamos de manera que un día nosotros podamos tener los privilegios que hoy vamos a leer o vamos a aprender acerca de cómo está constituida una iglesia local. Le digo iglesia local porque así prácticamente se conoce en nuestra manera de expresar, pero en realidad la iglesia es una sola. La iglesia de Jesucristo es una sola, somos un solo cuerpo de Cristo a nivel mundial. Entonces quizás la palabra más precisa debería de ser la congregación local, ¿verdad? Pero como nosotros siempre estamos habituados a identificarnos como la iglesia, entonces le digo esta noche como la iglesia local. ¿Por qué la iglesia local? Como le decía, nosotros somos el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo está diseminado, está extendido a lo largo de todo el planeta Tierra. Podríamos asegurar de que ya casi todo el mundo es conocedor del plan redentor de nuestro amado y Señor Salvador Jesucristo. Pocas naciones, pocos países son los que todavía faltan para que la palabra de Dios llegue a algunos lugares donde se resisten todavía a recibirla y a creer. Sin embargo, cuando la palabra de Dios nos enseña, hermanos, de la organización de la iglesia local, nos lo enseña por el hecho de que nosotros como iglesia de Dios somos organizados. Dice la palabra del Señor que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que trabaja de una manera ordenada. Y si Dios trabaja de una manera ordenada, por ende nosotros también vamos a trabajar de este modo, porque no podemos hacer las cosas como aventurándonos, a ver qué pasa, a ver qué resulta, a ver cómo nos va, probemos de esta manera, y si no inventamos, no. Aquí se trata de que nos vamos a enmarcar conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña, y si nosotros, hermanos, procedemos de esta manera, estoy seguro de que todos vamos a estar unánimes, en un mismo sentir, en un mismo pensar. Es de ahí cuando nosotros, hermanos, conocemos muchas organizaciones muy famosas, muchas iglesias muy famosas que usted se habrá dado cuenta de que han tenido un grande crecimiento, pero porque han sido, en primer lugar, disciplinados, en segundo lugar, han sido organizados. Y hoy nosotros como ministerio nos corresponde, hermanos, conocer la organización, porque vamos también tras eso, tras un día, hermanos, tener toda la organización necesaria para que como iglesia de Dios podamos trabajar bien. La palabra del Señor en el versículo que hemos leído nos habla acerca de una carta que el apóstol Pablo envió, hermanos, a la iglesia de los filipenses, y se está dirigiendo a tres partes de lo que es la iglesia. Se está dirigiendo, hermanos, a los ministros, se está dirigiendo, hermanos, también a los obispos y a los diáconos. Vamos a ver qué papel desempeña cada uno de estos ministerios, cada uno de estos ministros que menciona el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, tenía alrededor, hermanos, de 11 años aproximadamente de haberse fundado la iglesia, hermanos, de los filipenses. Es decir, de que ya era una iglesia que había alcanzado un nivel de crecimiento bastante grande. Nosotros hoy en día andamos acabamos de cumplir 2 años, ¿verdad?
Imagínense, 2 años en un lugar donde estamos bien poblados de ministerios, de iglesia, y gloria al Señor, ¿verdad? Porque el Señor está cada día levantando hombres y mujeres que aman la obra de Dios. Sin embargo, allá en aquellos tiempos, hermanos, cuando la iglesia había avanzado 11 años, era una iglesia gigante, era una iglesia donde la palabra de Dios dice que cada vez que predicaban los apóstoles, había conversiones de 3,000 y hasta 5,000 personas. Dice la palabra de Dios que en cada vez que predicaban aquellos hombres de Dios, hermanos, venían multitudes creyendo al Evangelio de Jesucristo. Entonces nos damos cuenta de que la iglesia a esta altura ya había crecido en gran manera, y Pablo se ve en la necesidad de dirigirse, hermanos, a los ministros, a los líderes de esa iglesia, para poderles dar coordenadas, para poderles dar, hermanos, una orientación de cómo debe de funcionar la iglesia. Y es aquí cuando nos encontramos con el saludo de Pablo, que dice Pablo y Timoteo. Acuérdense que Pablo y Timoteo, los dos eran reconocidos instrumentos del Señor, grandes siervos de Dios que tenían, hermanos, un grado. Hermanos, ellos tenían una autoridad por sobre muchos de los que eran ministros en esa época. Entonces, dice aquí que ellos se están dirigiendo a todos los santos en Cristo Jesús. Déjenme enseñarle a través de la Biblia quiénes son los santos. Los santos son todas aquellas personas que vinieron creyendo en el perdón que Dios da a través de su Hijo amado Jesucristo, a través de ese sacrificio que fue hecho en la cruz del Calvario. Cuando hay una conversión de una persona, esa persona automáticamente, por la gracia de Dios, pasa a ser de la familia del Señor, o sea, nuestro hermano, ¿verdad? Entonces, cuando existe esa conversión, ya dice la palabra del Señor que ya no hay más condenación, sino que hoy viene a ser pueblo de Dios, hoy viene a ser escogido de Dios, hoy viene a ser real sacerdocio, linaje santo, pueblo adquirido por Dios. Somos nación santa, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando el apóstol Pablo se está dirigiendo en esta carta a los santos, se está refiriendo a todos los que formamos el cuerpo de Cristo, a todos los que nos llamamos cristianos, los que nos llamamos creyentes, los que nos llamamos evangélicos. ¿Está conmigo? ¿Usted es creyente? ¿Usted es evangélico? ¿Usted es cristiano? Le pregunto porque aquí el apóstol Pablo dice a todos los santos en Cristo Jesús. Le voy a decir esto, porque dice el apóstol Pablo a todos los santos en Cristo Jesús. Él aclara porque solamente son santificados a aquellos que hemos abrazado la gracia de Dios, el perdón de Dios. Quiere decir que en esa época había personas que se clasificaban como personas santas, pero que no eran bajo, hermanos, el evangelio, no eran bajo la gracia de Dios, sino que tenían, por decirlo así, otros conceptos de por qué eran santos. Pero Pablo aclara que a los santos que él se está dirigiendo es a los que hemos creído en Cristo Jesús, que somos usted y yo. No es a los santos de los últimos días. Le voy a aclarar eso, porque hay personas que dicen, o sea que aquí el apóstol ya estaba incluyendo a los mormones. No es a esos santos, es a usted y a mí, que somos la iglesia de Dios. Entonces, no sé si ya me comprendió quiénes son los santos. Bien, para ir avanzando. Entonces, cuando Pablo se estaba dirigiendo a la iglesia, estaba aclarando que hay 3 tipos de personas que están dentro
de la iglesia de Dios. Todos somos santos. Todos somos los santos del Señor. Sin embargo, dentro de esos santos hay otros dos tipos, hermanos, de personas que se caracterizan por lo que Dios les ha entregado para poder servirle a Él y para poder servirle también al prójimo, al hermano que tiene a la par. Dice aquí la palabra del Señor: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Hoy es a los que estamos aquí en San Salvador, ¿verdad? Dice, con los obispos. Ahí vamos avanzando hoy con los obispos. Los obispos, amado hermano, son personas líderes de la iglesia del Señor. Los conocemos como pastores, los conocemos también como presbíteros. En algunos lugares, hermanos, los obispos y los pastores también son conocidos como reverendos. Reverendos porque son personas que se han preparado y han estudiado de manera que han logrado, hermanos, tener una licenciatura en teología, y esto los hace, hermanos, como dignos de ese título. Pero déjeme aclararle que cuando la palabra de Dios aquí habla de obispos, se está refiriendo a ancianos, a pastores, a presbíteros y hoy en día lo que conocemos como reverendos. Entonces Pablo se estaba dirigiendo a los santos y se estaba dirigiendo a los pastores que estaban a cargo de la iglesia de Filipos. Entonces, hermano, vemos aquí de que la iglesia está formada por santos y está formada por obispos. Está formada, hermanos, dice aquí, por diáconos también. Pero me voy a detener ahorita en el trabajo de lo que se refiere al ministerio de los ancianos. En otra ocasión, cuando el Señor nos ponía la oportunidad, o nos daba la oportunidad de estudiar acerca de los ministerios, yo no sé si ustedes se acuerdan que estaban ese día aquí, si estuvieron aquí ese día, de qué era la función de cada ministerio. Ya estudiamos cuál era la función del apóstol, del profeta, del pastor, del maestro, y a cada uno, ¿verdad?, de los ministerios. Hoy, aquí la palabra del Señor, hermanos, nos está hablando de santos, nos está hablando, hermanos, de ancianos. En la iglesia, los ancianos no son los viejitos que tienen una gran barba y que tienen bien chelito el pelo. Le voy a decir esto así porque cuando la palabra de Dios habla de ancianos, a cualquiera se le puede imaginar